Bien, pues buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta clase introductoria de cálculo integral, ¿sí? Bien, independientemente de que vamos a estar viendo vamos a tener un apoyo con el último método. Lo que pretendo en este curso es que aprendan cálculo, ¿sí? En estas últimas fechas, este nuevo método han mochado mucho cosas en matemáticas, ¿sí? Y sobre todo los que van a una ingeniería, hay cosas que, o sea, la verdad, este cronograma de cálculo integral está muy, muy sencillo, muy incompleto a mi punto de vista, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes realmente aprendan el cálculo en un nivel óptimo de bachillerato, como se veía anteriormente. No pretendo hacer integrales tipo como hacíamos antes de la Olimpiada de Matemáticas. Sin embargo, va a ser un nivel un poco más alto del que tienen ahora y que es el que deberían de tener, ¿sí? Y van a ver que cálculo integral es muy diferente a cálculo diferencial. En cálculo diferencial, ustedes tienen una fórmula y pues nada más siguen la fórmula. O sea, en cálculo diferencial, ¿qué se necesita? Tener buenas herramientas de álgebra. O sea, si tienes buena álgebra, operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división, conocer las leyes de los exponentes, conocer racionalización, saber suma, resta, multiplicación, división de fracciones, fracciones complejas. O sea, si tienes buena álgebra, pues las derivadas salen sencillitas. En cálculo integral hay que hacer cambios de variable. Entonces, no basta con hacer 2, 3 integrales. ¿Mm? Acá realmente sí vamos a tener que hacer kilos de integrales de un solo tema, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar el cronograma que pongo yo a mis profesores en formación para que nosotros demos cálculo en Gauss, ¿sí? A ver, les voy a compartir esta pizarra. Bien, entonces vamos a poner así de título con mayúsculas. Cálculo integral, ¿sí? Entonces, lo que viene siendo cálculo integral, vamos a dividirlo en cuatro temas. Le voy a poner así 0. Introducción, ¿sí? O sea, de qué es el cálculo integral, ¿no? No queda así muy exacto, ahí está. Luego sería el tema de antiderivadas. Luego vendría el tema de métodos de integración. Y por último, aplicaciones, ¿sí? Fíjense, a final de cuentas, a nosotros, ¿qué nos interesa siempre en matemáticas? En matemáticas siempre nos interesa la parte aplicativa, ¿sí? O sea, ¿para qué nos va a servir el cálculo integral? Y todo se reduce a, bueno, históricamente vienen siendo sumatorias. O sea, todo lo que podamos hacer con sumas infinitas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo básico. Si yo tengo, por ejemplo, aquí de cero a 2, 1, 2, 3, 4. Voy a dibujar la parábola y igual a x cuadrada. ¿Alguien de ustedes me podría decir
cuánto mide la longitud acá del punto 1,1 al punto 2,4. Sería 3. La longitud, o sea, esta curva. Esta vale 3. De aquí para acá, si se fijan, ¿esto cuánto mide? 1, ¿verdad? ¿Y esto cuánto mide? Esto mide 3, ¿no? Lo que nosotros sabemos hallar por geometría analítica, ¿qué es? Distancia entre dos puntos, ¿no? Pudiésemos hallar la distancia del punto 1,1 al punto 2,4, pero no sería la distancia de la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ir cortando pedacitos. Tengo esta curva. En vez de que yo halle la distancia de este punto A a este punto B, ¿qué es lo que haría? Lo que haría, si yo lo divido a la mitad, puedo calcular esta distancia y esta distancia, ¿sí? Pero si en vez de eso, ahora lo divido así en 4 partes, ya tendría yo esto de aquí, ¿no? Ya puedo calcular estas 4 distancias y así me voy aproximando. Si yo lo divido en 8 partes, puedo ir calculando estas distancias y las voy sumando y cada vez me voy a ir aproximando más a la longitud real de esa curva, ¿sí? Entonces, la longitud de esta curva se va a aproximar a la suma de esas distancias que hagamos. Eso es con respecto a una línea recta. Ahora, ¿en qué otro ejemplo aparece sumatorias? De hecho, en muchos libros de texto se enseña directamente con el área bajo una curva. A ver, voy a borrar esto. Si tenemos aquí la curva, o sea, la parábola, hay veces se enseña cuál sería el área aquí de 1 a 2. El área bajo una curva. Entonces, nosotros sabemos calcular áreas de qué? Base por altura, ¿no? Sabemos calcular áreas de rectángulos. Entonces, aquí con mucha imaginación, le hacemos un zoom. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Ir sumando pequeñas áreas. Por ejemplo, puedo dividir esto a la mitad y ya puedo calcular esta área y esta área. Pero todavía me estaría haciendo falta estos huequitos. Entonces, si divido en 4 partes, ya puedo calcular un poquito más. ¿Sí? Si todavía sí lo voy dividiendo así en 8 partes, cada vez puedo ir rellenando estos huequitos, ¿no? Y me voy a ir aproximando más al área real. Entonces, eso viene siendo el cálculo integral. Este símbolo de sumatoria, la suma de base por altura, si se dan cuenta, voy a dibujar acá un rectángulo. Un rectangulito. La base, aquí, la base viene siendo el diferencial de X. Ese diferencial de X tiende a 0. Por eso se llama cálculo infinitesimal. Mientras más pequeñito lo haga, más exactitud voy a tener. Y la sumatoria se va haciendo cada vez más infinita. Y esta altura, ¿qué viene siendo? Que me digan qué es la altura. ¿Qué? ¿La diferencia de qué? La diferencia de Y. Sí,
Nada más aquí en este ejemplo básico, donde aquí es el eje X, y aquí lo veo como un punto X y Y, aquí la altura viene siendo precisamente la Y, ¿no? XY, la altura es Y. Entonces quedamos que la base, ¿quién es? El diferencial de X, y la altura es la Y. Pero la Y está representada por f de X, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese símbolo de sumatoria lo sustituimos por el símbolo de integral. Y esta altura es la función de X y esta base es el diferencial de X. ¿Sí? Eso es el cálculo integral. Todo lo que podamos hacer con sumas infinitas. Podemos sumar longitudes de arco, si hablamos de cosas lineales, podemos hallar áreas de curvas y podemos hallar volúmenes de sólidos. Por ejemplo, nosotros sabemos calcular el volumen de una esfera, sabemos calcular el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Sabemos calcular el volumen de un cono, tenemos fórmulas, pero no tenemos fórmula, por ejemplo, para hallar por ejemplo, el volumen de una botella de Coca-Cola, ¿no? O sea, que vaya así, más, así diferente. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Vamos sumando pequeños cilindros, ¿sí? Cortamos esto en cilindros, y eso sí lo podemos saber cómo hallar. ¿En qué otras cosas se utiliza el cálculo integral? En fórmulas de trabajo. Trabajo que es fuerza por distancia. Entonces, esas distancias vienen siendo el diferencial de X. Se van haciendo cosas pequeñitas. Se utiliza en electricidad, se utiliza mucho en probabilidad y estadística. Van a ver cuando vean el área bajo la curva normal, ¿sí? O las funciones de densidad, de probabilidad. Ya en universidad se aplica mucho lo que es el cálculo integral. Entonces, no es únicamente para una ingeniería, ¿sí? Sino, por ejemplo, alguien que va a medicina, bueno, ok, sus primeros años no va a haber nada de matemáticas, pero cuando entran a la especialidad, ya sea pediatría, cardio, etcétera, empiezan a ver estadística. Y en estadística de carrera, de ley, aparecen integrales en probabilidad. ¿Mm? Y de hecho, todo lo que sea investigación es estadística. Y estadística maneja integrales. ¿Sí? O sea que esto de ley de cajón se utiliza. Donde me inclinaría un poquito a decir que casi no lo maneja mucho, quizás sería en derecho. Sin embargo, tengo conocidos, ahora que es época de elecciones, que manejan muchísimo estadística. Manejan mucho estadística. Entonces, si estamos hablando a un nivel avanzado, que queremos ganar las elecciones y todo lo demás, pues estadística de orden superior, series de tiempo y demás predicciones, maneja cálculo integral. ¿Sí? Entonces, acá sí se puede decir que no nos escapamos, o sea, un arqueólogo que quiera hacer investigación, un antropólogo, un psicólogo, ¿sí? Que maneja estadística, tiene que manejar cálculo. ¿Mm? Entonces, para manejar cálculo, les digo, ese debe ser nuestro último fin, que la matemática nos sirva, aplicaciones. Entonces, al final de este curso, debemos de saber hallar longitudes de arco, áreas bajo la curva y sólidos de revolución. Son los tres básicos de un curso de cálculo integral de nivel bachillerato. Les digo, ya en nivel avanzado, ya se ven otras cosas, ¿no? En hidráulica, o sea, en física tiene muchas aplicaciones. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar mucho en estas dos partes.
en la parte algebraica, antiderivadas y métodos de integración. A ver, nada más permítame, voy a borrar. Lo que no sé es que si le pongo borrar, se me borran hasta los títulos. Pero tengo que hacer de uno en uno. Sí. A ver, nada más vuelvo a poner lo de la introducción. Ahí está. Entonces, quedamos que la introducción viene siendo las sumas de Riemann, ¿sí? O sea, todo lo que, los ejemplos que les mostré, ¿no? En longitud de arco, en área bajo la curva. Por lo general, un curso de cálculo se inicia con área bajo la curva, o sea, sacando sumas de rectángulos. Pero nosotros nos vamos a brincar, nos vamos a ir ya directo con la parte aplicativa, ¿sí? Esta primera parte de antiderivadas, ¿sí? Por lo que veo, a ver, vamos a poner acá, primera parte. Primera parte, antiderivadas. Antiderivadas. Bueno, número 1, yo siempre empiezo con las algebraicas, antiderivadas algebraicas. Y número 2, enseño las antiderivadas trigonométricas. ¿Sí? Ya después de esto, ya pasamos a la regla de la cadena. Por lo que veo, ustedes solo ven regla de la cadena para las algebraicas, ¿sí? Nosotros vamos a ver para las dos, para la algebraica y para la trigonométrica. Entonces, por lo que veo, únicamente ven estas dos, las algebraicas y el cambio de variable para hacer una regla de cadena en algebraicas. Pero nosotros también vamos a ver las trigonométricas. Y de hecho, esto ya viene siendo el tema de funciones trascendentales. Lo primero son las algebraicas. Y las funciones trascendentales, ¿quiénes son? Están las trigonométricas y están las trigonométricas inversas. Pero eso lo dejamos al final. Las otras dos funciones trascendentales, vamos a ver el tema de integrales que conducen a la función logaritmo. Y vamos a ver integrales que conducen a la función exponencial. Si se dan cuenta, la función logaritmo y la función exponencial siempre son funciones ¿qué? Inversas, ¿no? Y la función inversa de las trigonométricas son las trigonométricas inversas. Vamos a ver integrales que conducen a las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Entonces, son 6 bloques de ejercicios de esta primera parte, antiderivadas. Si no me equivoco, cada bloque tiene de 15 a 20 ejercicios, ¿sí? Sencillitos, facilitos, es lo mínimo, ¿sí? Cuando nosotros terminemos este bloque, pasamos a ver integrales ya revueltas, ¿sí? O sea, esa integral, ¿cómo la resolverías? Ah, pues aplico esta de logaritmo. Ah, pues aplico esta de trigonométrica inversa. Aplico esta de logaritmo. Y ya. Ahora, lo que no se puede hacer con uno de estos métodos
es cuando pasamos a la segunda parte. A ver si lo puedo mejor textear. Segunda parte ya son los métodos de integración. Entonces, aquí el primer método que vemos es integración por partes. ¿Sí? Por lo que veo en su temario, esto sí lo ven, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, si ustedes no han visto estos temas de logarítmica, exponencial, trigonométricas inversas y demás, se les va a complicar este tema, ¿sí? Es por ello que debemos de ver todo esto antes para poder ver integración por partes. Ahora, tengo visto que en otras escuelas se brincan dos temas aquí. Me voy a pasar como si fuese el tema 4. Bueno, le voy a poner número 2, que es integración por sustitución trigonométrica. Este tema igual ya por lo que veo, a ustedes no les aparece. El que sí les aparece es integración por, a ver, permítanme, por descomposición en fracciones parciales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el tema de fracciones parciales hay 4 formas básicas de descomposición. Me imagino que solo verán la primera, porque nada más ven algebraicas, integración por partes. Pero acá hay una donde tenemos que utilizar la logarítmica. Entonces, sí es conveniente, les digo, ver en todos estos temas de la primera parte. Ahora, algo que se brincan acá, y digo, ¿por qué se lo brincan? Porque los libros de cálculo integral ya traen las fórmulas, sin embargo, es conveniente saber el método, ¿sí? Entonces, se los voy a poner acá, lo voy a poner así como asterisco. Integración de potencias de seno y coseno. Y lo siguiente sería integración de potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces esto sería lo básico de la primera y la segunda parte. Hay más métodos de integración, ¿sí? Incluso hay integración numérica, o sea, no cualquier integral se puede resolver por estos métodos. Entonces, esto es lo menos que ustedes deben de saber, de conocer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya nuestro calentamiento con la primera parte, con lo que vienen siendo las algebraicas, ¿sí? Siempre, antes de iniciar cualquier curso, jóvenes, acostúmbrense. Tienen que tener un panorama de todo, no paso por paso, ¿sí? Para álgebra, para geometría, para probabilidad y estadística, tienen que ver cuáles son todos los temas y cómo se nilan, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a querer en este curso? Que ustedes sepan hacer las aplicaciones, ¿sí? Problemas aplicativos. Pero para poder hacer problemas aplicativos, necesito saber integrar,
Y pues las integrales las dividimos en dos partes, las antiderivadas y los métodos de integración. ¿Cuándo vamos a aplicar método de integración? Cuando no podamos aplicar uno de estos métodos de aquí, ¿sí? Cuando de plano no me sale con esto, pues ya aplico un método de integración, ¿sí? Bien. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. A ver, aquí pues ya vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Bien, el primer tema, bueno, a ver, le voy a quitar esto, para que entonces ya ponga así como número 1, antiderivadas algebraicas, ¿sí? Vamos a recordar, aquí quiero hacer una analogía. Si yo tengo una variable x, y le aplico la función cuadrática, ya voy a tener x cuadrada. ¿Qué le tengo que hacer a esto para que me dé x? Sacarle la raíz cuadrada. Sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Y viceversa. Si yo tengo la función, o sea, si tengo una variable x y le aplico raíz, para que acá me dé x, ¿qué tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos son funciones inversas. Pues algo análogo hay con la derivada y la integral. Si yo tengo esta variable x y le aplico el diferencial, ¿qué pasa si a esto le aplico integral? Regreso a la variable x, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera fórmula. La integral del diferencial de x va a ser x, ¿sí? Es la primera fórmula. ¿Y recuerdan ustedes cuál era la fórmula de derivada de x a la n? Se baja n. Se baja n y luego... X y se le resta n1. Ajá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si tuviésemos derivada de x al cubo, ¿esto qué nos quedaría? 3x cuadrada. 3x cuadrada. Ahora, si yo quiero convertir este 3x cuadrada en x cúbica, ¿qué operaciones le tengo que hacer a esto? A ese 3x cuadrada para que me vuelva a dar el x cúbica. Al 2 le sumo 1 y el resultado, como es 3, divido entre 3. Exacto, ¿no? A ver, bueno, esto no, vamos a quitarlo. Ahí está. Entonces, al exponente que le hago, le sumo 1, ¿no? Y lo divido precisamente entre este exponente, que es 3, para que esto se cancele. Entonces, ya tendríamos así nuestra segunda fórmula de antiderivada algebraica, la integral de x a la n. Y aquí tengo que poner diferencial de x, ¿sí? Luego les voy a explicar por qué. Entonces, ¿esto qué va a ser? X a la n más 1 entre n más 1. Ahora, algo en donde no voy a entrar en detalles es que todas estas integrales llevan una constante de integración más c más c. Todas las integrales indefinidas, ¿sí? Tómenlo ustedes como un dogma de fe. ¿Por qué? O sea, porque si ahorita nada más vamos a mecanizar la parte algebraica, ¿sí? De hecho, esto ya en estudios más avanzados, en ecuaciones diferenciales, ya se ve la aplicación de esa constante de integración, ¿sí?
Recuerden, ustedes en prepa ven ecuaciones de primer grado, lineales, ecuaciones de segundo grado. Entonces, ya en carrera ya se ve ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales. Entonces, allí le vemos la aplicación a esa constante de integración. Entonces, solamente estas dos fórmulas vamos a utilizar, pero vamos a utilizar dos propiedades de la integral. Propiedades, ¿sí? La primera propiedad es, si tengo f de x más g de x, por el diferencial de x, es que la integral separa sumas. La integral separa sumas. Y la segunda propiedad, si tengo una constante que multiplica una función, la integral saca constantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que vamos a utilizar para nuestro primer kilo de ejercicios. ¿Sí? Dos formulitas y dos propiedades. Entonces, vamos a pasar ya directo con los ejemplos. Vamos a ver ejemplo número 1 y vamos a ver cuatro ejemplos. X cuadrada, diferencial de X. Bueno, este ya lo hicimos, pero vamos a cambiarlo. X quinta, diferencial de X. Integral de 1 sobre X cuadrada de X. Integral de raíz cúbica de X de X. A ver, estos cuatro ejemplos. Vamos a resolverlos paso por paso, ¿no? Aunque se ve muy facilito, ¿no? Esto es lo que ya dijimos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle 1 y precisamente dividirlo entre eso. O sea, esto nos queda X cúbica sobre 3 más la constante de integración. X5, pues sería 5 más 1 entre 5 más 1. Es decir, X6 sobre 6 más la constante de integración. Y en este ejercicio C, ¿qué podemos hacer, jóvenes? O sea, subir la x y poner x menos 2 al cuadrado. Exacto, aplicar leyes de los exponentes. Queremos que quede de esta forma, x a la n, ¿sí? X a la n. Entonces, aplicamos propiedades de los exponentes. Este 2 sube como exponente negativo. ¿Y esto qué nos va a quedar de respuesta? X sobre 1. ¿Cómo? O sea, x, porque se supone que a ese menos 2 le vamos a sumar 1, nos va a dar como resultados menos 1. Por ende nos va a dar x elevado a la menos 1. Exacto. Nada más recuerden, aquí el error más común, hay veces, no sé, o sea, ponen menos 3 y todo. Ahora que estamos iniciando el curso de cálculo integral, acostúmbrense a hacerlo de esta manera. ¿Sí? O sea, paso por paso. ¿Esto qué me queda? Menos 1. O sea, todo esto que acaba de decir Luis, ya lo está haciendo mentalmente, pero vamos a escribirlo. Ahora, ¿esto qué propiedad hago? No voy a dejar el exponente en negativo, lo voy a bajar y ya se va a volver positivo. Y arriba voy a poner un 1. Y acá el signo menos entre más queda menos. O sea, mi respuesta la voy a escribir de esta forma. ¿Sí? Esa va a ser mi respuesta final. Acá ya tenemos esto como respuesta, este como respuesta y este como respuesta. ¿Sí? Y el inciso D, ¿qué podemos hacer allá?
Otra vez leyes de los exponentes. ¿Qué nos quedaría? X elevado a la 1/3. Exacto. 1/3. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Todo paso por paso. 1/3 más 1. Y esto es 1/3 más 1. ¿Cuánto es 1/3 más 1? Un montón. 4/3. Un entero, ¿cuántos tercios son? 3/3. Un entero, ¿cuántos cuartos son? 4/4. Un entero, ¿cuántos quintos son? 5/5. ¿Sí? O sea que así rápidamente, 1/3 más 1, 1 más 3, 4, sería 4/3. Y aquí queda 4/3. Entonces, esto, al hacer ley de sándwich, este 4/3 se invierte y nos va a quedar como 3/4. ¿Sí? Y esto, si lo quiero volver a notación de radicales, el que está en el denominador sería raíz cúbica de x cuarta. ¿Sí? Y esto ya sería nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto, jóvenes? Está muy, muy fácil, ¿no? ¿Dónde aparecen los errores? En aritmética. Les digo, esto es pura práctica para que no cometamos errores aritméticos. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué hubiera pasado con esta integral? Integral de 1 sobre x, diferencial de x. ¿Cómo la resolvemos? X pasa arriba y se convierte en X menos 1. Sube como x a la menos 1, ¿no? Y aplico la formulita, ¿no? Menos 1 más 1, menos 1 más 1. ¿Y eso qué me va a quedar? 0 entre 0. X a la 0 ¿Ah? entre 0. X a la 0 entre 0. ¿Existe la división entre 0? No, ¿verdad? Entonces, esto no se puede hacer. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta formulita número 2 va a servir para cualquier caso, excepto cuando n valga ¿qué? Menos 1. O sea, n tiene que ser distinto de menos 1. ¿Mm? Lo puedo hacer para cualquier valor de n. 2, 3, 5, 3/4, menos 5 medios, excepto menos 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, solamente aplicamos esta formulita, ¿no? La 2. Solamente aplicamos la 2. Vamos a ver ahora ejemplos en donde vamos a aplicar las propiedades. ¿Sí? Ya le dieron su screenshot, su pantallazo. Maestro, tengo una duda. Entonces, lo de la constante de integración, que es la c, que se suma al final, simplemente así se agrega. O sea, ¿no se cambia Sí. por algún valor? No, no. Solo lo ponen. Ahorita en este tema es como un apéndice. Ahí lo tienen allá, no les sirve para nada. Pero si no lo ponen, hay maestros que se lo pueden tachar. Maestro, ¿Sí? no entendí cómo en la D, al final, queda 3/4 por raíz de 3 sobre 4x. A ver, a ver, O voy sea, a... simplemente cómo Sí, se transformó. sí. A ver, vamos a aclarar
cómo salió la respuesta de la D. Vamos a ver. A ver. Tenemos X a la 4/3 sobre 4/3. ¿Sí? Entonces, esta X a la 4/3 lo puedo ver como esto sobre 1, ¿no? Y ya hacemos ley de sándwich. Se multiplican, extremos van arriba y medios van abajo. O sea, arriba lo puedo ver como 3X a la 4/3. Y aquí 4 por 1, 4. ¿Sí? Lo puedo ver así o puedo sacar la constante, 3/4, que fue lo que hice. Y aquí nada más dejamos el X⁻, y este índice que está en el denominador es el que sale aquí, ¿no? Raíz cúbica de X⁻. ¿Capisci? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, ¿ya terminaron de copiar? ¿Sí? Vamos a ver 2 ejemplos más, o sea, son 5 ejemplos. Y ya luego les dejo los kilos de ejercicios, ¿sí? Mientras vamos a quitar esto. Tum, tum, tum. A ver. Ejemplo, vamos a ver los ejemplos 2 y 3. Ejemplo 2 va a ser integral de 3x más 5 diferencial de x. Y ejemplo 3 va a ser integral de 5x² menos 8x cúbica más 9x² menos 2x más 7. Diferencial de x. ¿Sí? Entonces, aquí primeramente vamos a utilizar estas dos propiedades. La integral separa sumas. Acá tengo 3x más 5. Es integral de 3x diferencial de x más integral de 5 diferencial de x. Y ahora aplico la propiedad, la integral saca constante. Aquí la variable me lo indica el diferencial. En cálculo multivariable podemos tener expresiones de este estilo: x² más 3xy diferencial de y, donde queremos integrar con respecto a y. Todo lo que no sea y va a ser una constante, ¿sí? Pero aquí estamos manejando una sola variable, que es x. Entonces, los números van a ser las constantes, o sea, los coeficientes, ¿sí? Sacamos este 3 y nos queda integral de x más, sacamos el 5, integral de x. Ahora sí, ya podemos proceder a hacer esta integración y esta integración. Y bueno, aquí sí ya lo vamos a poner más directo. Esto va a ser 3. ¿Cómo quedaría la integral de x? ¿X²? Ah, no, pues sobre x². ¿Cómo? No, 1/2 sobre x, o sea, 1/2 x². Ajá. O bueno, o si quieren vamos a volverlo a hacer. Esto es 1, que sumo 1. Aquí, fíjense, no voy a poner la constante. O bueno, lo voy a explicar acá. Vamos a poner, esto me da una constante 1. Integral de diferencial de x, ¿cuánto es? ¿No? Integral de diferencial de x, jóvenes. No Cero. tiene. O sea, No. Ahí está acá la chafa, jóvenes. ¿Mm? X Es más C. X, solo X, ¿no? Y aquí sería otra
constante, ¿sí? Entonces, fíjense, no tiene caso poner constante en cada uno. Estas dos constantes me da una sola constante, ¿sí? Entonces, cuando yo esté resolviendo mis ejercicios de cálculo integral, pues separo en sumas, saco constantes, y esto ya lo puedo escribir así. 3 medios de x cuadrada más 5x, y hasta el final le pongo constante, ¿sí? ¿Capisci? Entonces, este ejemplo 2 lo hice así paso por paso. En el ejemplo 3, en vez de hacerlo en 2 pasos, lo que tenemos en rojo, lo voy a hacer en un solo paso. Ya voy a sacar las constantes y separar en sumas, ¿sí? O bueno, sumas y restas. Lo marco primero. Fíjense, ¿cuántas integrales nos van a quedar? 3, 4, 5 integrales. Aquí sacamos el 5, integral de x cuarta de x. Sacamos menos 8, integral de x cúbica de x. En cada integral tenemos que escribir diferencial de x. Luego la del 9. Sacamos más 9, integral de x cuadrada, diferencial de x. Sacamos el menos 2, integral de x de x. Y la última, ¿cómo nos quedaría? Si sacamos el 7. 7 integral Integral de dx. Exacto, solamente integral de dx, nada más, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 3, las dos propiedades, en vez de hacerlo por separado, le hicimos en un solo paso. Ahora, el siguiente paso, acá sí no quiero que se lo brinquen. Cuando ustedes tengan práctica, se lo pueden brincar, pero ahora que estamos practicando, no. Vamos a ver. 5 y hacemos esto. X cuarta. Si le sumamos 1, ¿qué nos quedaría? X quinta, ¿no? Y lo dividimos entre 5. Menos 8. X3. Si le sumamos 1, X cuarta entre 4. Más 9. X2. Le sumamos 1, queda X3 sobre 3. Menos 2. X1, si le sumamos 1, X2 sobre 2. Más 7, integral de diferencial de X va a quedar X. Y luego ponemos más C. Y ahora sí, ya vamos a simplificar. 5 entre 5 se cancela, nos queda 1. O sea, solamente va a quedar X quinta. Menos 8 entre 4 a 2. Nos va a quedar 2x cuarta. Luego, 9 entre 3 a 3. Nos va a quedar 3x cúbica. Menos 2 entre 2 a 1 se elimina. Menos x cuadrada. Y aquí pues ya lo teníamos. Más 7x más la constante. Y ya tenemos así nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Está facilito, ¿verdad? Cascarita. Ahora, un ejercicio para que ustedes igual comprueben. Recuerden, esto se llama, bueno, esta primera parte que estamos haciendo, que son antiderivadas. ¿Cómo sé si mi respuesta está bien? Pues mi respuesta la derivo. Vean, este ejemplo 2, si yo bajo el 2 acá, si bajo el 2, o sea, 3 medios por 2x, más 5 por 1. Este 2 se cancela
y me va a quedar 3x y aquí más 5. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá al principio, ¿no? 3x más 5. ¿Sí? Es una forma de comprobarlo. Lo mismo acá. Si derivamos, esto quedaría 5x cuarta menos bajo el 4. 4 por 2, 8x cúbica. Bajo el 3, 3 por 3, 9x cuadrada. Bajo el 2, menos 2x. Acá es 7 por 1, 7. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, es la integral que teníamos al principio. ¿Mm? Entonces, así procuren practicar todo esto de integrales. Ya tienen programas para checar. Ponen su GeoGebra, ponen su Veri, ponen su MATLAB, ponen su matemática y ya les da la respuesta, ¿sí? Pero lo que quiero es que ahora que estamos empezando a practicar, que lo hagan como se los estoy mostrando, paso por paso. ¿Mm? Ya cuando tengan, les digo, varios ejercicios, ya van a poder brincarse pasos, pero ahora que es práctica, no. Bien, hasta aquí los ejemplos han sido de lo más sencillo. Vamos a ver dos ejemplos más en donde apliquemos algún truco algebraico. Ejemplo 4, integral de raíz de x por x más 1 sobre x, diferencial de x. Y el ejemplo 5, integral de 5t cuadrada más 7 sobre t a la 4 tercios, diferencial de t. Aquí ya estamos metiendo una letra diferente. Bien, aquí quiero hacer hincapié. La integral separa sumas y saca constantes. Aquí tenemos un producto. ¿Sí? Entonces, no podemos integrar este factor y multiplicarlo por la integral del otro factor. Lo primero que vamos a hacer, antes que nada, pues propiedades de los exponentes, ¿no? Esta raíz de x, ¿cómo se puede ver? X elevado a un medio. X a la 1 medio por x más, ¿y este otro? X a la menos 1, ¿no? Diferencial de x. Entonces, ya podemos efectuar la multiplicación. Este con este, este con este. ¿Cuánto nos daría x a la 1 medio por x? X. ¿Cuánto? X a la 3 medios. 1 medio más 1 es 1 medio más 2 medios, 3 medios. X a la 3 medios más x a la 1 medio por x a la menos 1. X menos 1 medio. Exacto. Ahora sí, ya podemos resolver acá. La integral separa sumas y saca constantes. Ahora, el ejemplo 5, a ver, presten atención aquí. Esto, he visto que muchos maestros y alumnos lo resuelven de esta manera. Este monomio lo subo con exponente negativo. ¿Sí? Y ya puedo hacer este por este y este por este. ¿Sí? Igual que este método, que el ejemplo 4, es válido.
es válido. Pero les comento, en cálculo integral necesitamos tener cierta visión, ciertas mañas. Nos van a dar integrales así revueltas y nosotros debemos de saber identificar qué método emplear. Entonces, aquí, que son algebraicas, sí puedo hacer este método, pero en el caso general que tengamos funciones trascendentales, lo más común o lo más aconsejable, siempre que tengan un polinomio dividido entre un monomio, vamos a dividir cada término del polinomio entre el monomio. ¿Sí? Entonces, ya sea que nos aparezca una trigonométrica, una logarítmica, una exponencial o inclusive una algebraica. Por eso quiero que desde ahora se acostumbren a hacerlo de esta manera. Si arriba tienen un polinomio y abajo tienen un monomio, pueden dividir cada término del polinomio entre el monomio, ¿sí? Procuren hacerlo de esta forma, ¿sí? Para que mecanicemos esto y nos ayude en integrales más avanzadas. Entonces, si en la multiplicación se suman los exponentes, en la división que se hace, se restan los exponentes, ¿no? Aquí sería 2 menos 4 tercios. 2 enteros, ¿cuántos tercios son? 2 por 3, 6, ¿no? Serían 6 tercios. 6 menos 4, es más, lo voy a escribir acá. 2 enteros son 2 por 3, son 6 tercios. Entonces, esto ya es 2 tercios. Esto ya nos va a quedar 5t a la 2 tercios. Más, aquí que solamente está la t abajo, aquí sí la puedo subir con exponente negativo, menos 4 tercios. Ahora sí, ya tenemos los dos ejemplos, el 4 y el 5, como los ejemplos anteriores. Ya es únicamente el integral separa sumas y saca constantes y aplicar. Lo que les quería hacer énfasis en estos ejemplos es que el integral no separa productos y no separa cocientes. O sea, no es hacer la integral de este producto por la integral de este. No. Y aquí tampoco es hacer la integral del numerador entre la integral del denominador. No. Tengo que separar el polinomio entre el monomio y ahora sí, la integral separa sumas y saca constantes. A ver, terminen ustedes las integrales y en un momento las revisamos. A ver, aquí la integral separa sumas y saca constantes. Aquí hay quienes incluso en el ejemplo 4 ya hasta lo pudieran hacer directo, ¿no? Porque no hay ninguna constante. O sea, sin embargo, pues vamos a escribirlo. Integral de x a la 3 medios, diferencial de x, más integral de x a la menos 1 medio, diferencial de x. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer, Estrella? Sumarle 1 y dividirlo entre ese mismo exponente. ¿Cuánto es 3 medios más 1? Si estamos manejando mitades, ¿sí? Ese 1 lo podemos ver como 2 medios. Así rápidamente. Entonces nada más es 3 más 2, 5. Esto va a ser x a las 5 medios entre 5 medios. Y este que es menos 1 medio, si le sumo 1, es como el denominador es 2. Entonces lo que hay que sumarle es 2 al numerador. Lo mismo, menos 1 medio más 2. 2 menos 1 es 1. O sea, queda 1 medio. Esto va a ser 1 medio entre 1 medio. Ahora,
no lo vamos a dejar así. Tenemos que hacer la ley de sándwich, invertir esa fracción. Esto que está aquí como 5 medios, al voltearlo, ¿qué nos va a quedar? 2/5. Va a ser 2/5 de x a las 5 medios, o si no, podemos poner x a las 5 y ese denominador de 2 lo veo como una raíz, más 1/2. Si lo voltean, es como si fuera 2/1. 2/1 es 2 y x a la 1/2 es raíz de x. ¿Sí? Y ya tendríamos así nuestra respuesta. Maestro, disculpe, ¿por qué dobló el 5 medios a 2/5? A ver, la explicación la di hace rato de aplicar ley de sándwich. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Lo voy a hacer acá a un lado, a la izquierda. X a las 5 medios entre 5 medios, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Al numerador se le pone un 1 y ya, estos van arriba, extremos van arriba y medios van abajo. Este se vuelve 2x a las 5 medios y acá 1 por 5, 5. O sea, 2/5. Ah, ¿sí? Ok. Todas las fracciones que quedan en el denominador solo se voltean y al hacer la ley de sándwich, ¿sí? Bien. El ejemplo 5, aquí vamos a volver a escribir lo de la integral separa sumas y saca constantes. Sacamos el 5 y nos queda, a ver, permítanme. Nos va a quedar integral de t a la 2/3 diferencial de t, más el 7 integral de t a la menos 4/3 diferencial de t. Entonces, recuerden, ya con práctica, aquí solo es imaginar. Aquí voy a poner el 5 y luego t elevado a ¿cuánto? 2/3 más 1. 2/3 más 1, ¿qué tengo que hacer? Sumar 1, pero en realidad es sumarle el denominador al numerador de la fracción. 2 más 3 es 5. 5/3. Y divido todo esto entre 5/3. Más 7. Menos 4/3. Menos 4/3, sumarle 1, en realidad es sumarle 3 al numerador. Menos 4 más 3 va a quedar menos 1, o sea, menos 1/3. Entonces, esto lo voy a dividir entre menos 1/3 más la constante. ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la ley de sándwich. Nos va a quedar 5 por 5/3 volteado se vuelve 3/5. T a las 5/3 más 7. Menos 1/3, si lo volteamos, sería menos 3/1. Que en realidad sería solo escribir menos 3, ¿sí? T a la menos 1/3 más la constante. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? 5 con 5 se elimina. Y ya nos quedaría 5t a las 5/3. Y aquí 7 por menos 3, menos 21. Y esta otra t, como está elevado a la menos 1/3, lo voy a poner abajo con signo positivo. O sea, el exponente que es negativo lo bajo y ya lo escribo con signo positivo. ¿Sí?
Maestro canceló el 5 y abajo puso 5. Maestro, no queda 3T. Ah, perdón, 3, sí. Cancelé el 5 y volví a escribir 5, ¿verdad? Es 3. Gracias. Ahí está. Ya tenemos entonces así nuestras respuestas. Si se dan cuenta, miren, en el ejemplo 4, dejé la respuesta como radicales, raíz de x quinta. Y en el ejemplo 3 lo dejé como exponentes, 5 tercios. ¿Sí? Por lo general, en los libros de matemáticas, la respuesta la dejan como me dan la integral al principio. Esta integral tenía radical, tenía raíz. Entonces di mi respuesta así como raíz. En cambio, en el ejemplo 5, la integral estaba en forma de exponente fraccionario, 4 tercios. Dejé la respuesta con exponentes fraccionarios, 5 tercios y 1 tercio. ¿Sí? Ahora, como gusten, esta primera, la respuesta del ejemplo 4 es lo mismo que si hubieran puesto 2 quintos de x a la 5 medios más 2x a la 1 medio. ¿Sí? Y esta del ejemplo 5 hubiera sido lo mismo que hubieran escrito 3 raíz cúbica de t a la 5 menos 21 sobre raíz cúbica de t. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Nada más les hago énfasis en cómo vienen las soluciones en los libros de Leitol, Joukowsky, el SIL. Bien, ¿alguna otra pregunta de estos dos ejemplos, el 4 y el 5? ¿Sí? Miren, siempre que empezamos un tema nuevo, hay cosas que no quedan así muy claras a la primera. ¿Sí? A ver, voy a hacer esto. Les voy a compartir. Permítanme, lista. Ahí está, a ver. Procuren pasar en limpio esta misma clase, ¿sí? Y volver a repasar los ejemplos. Esto es lo que vimos hoy, ¿sí? Ya si lo pasan así en limpio, todo escoradito y demás, ¿qué es lo que vimos? La primera parte, antiderivadas. Las dos primeras fórmulas, integral de dx nos da x, integral de x a la n de x nos da x a la n más 1, entre n más 1 más c, siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Y dos propiedades, la integral separa sumas y saca constantes. Vimos el ejemplo 1 con 4 incisos, lo basiquito, solo la fórmula de x a la n. Vimos el ejemplo 2 y 3, en donde la integral separa sumas y saca constantes. Y vimos el ejemplo 4 y 5, en donde aplicamos aplicamos operaciones algebraicas porque aquí la integral no separa productos y tampoco no separa cocientes. Ahora, ¿qué va a quedar de tarea? Les voy a compartir en el grupo la hoja de ejercicios y les voy a compartir un formulario. A ver, permítame, veo los ejercicios. Ahí está, lista.
A ver, les comparto. Creo que es este. Ahí está. Entonces, en la siguiente sesión vamos a revisar estos ejercicios. Son 14 integrales. Cada una no debe de, como ejercicio de Ceneval, no debe de llevar más de 1 minuto, ¿sí? O sea, en menos de 15 minutos ya está resuelto así, cascarita, facilito, ¿sí? Solo son sumas y restas de fracciones, o sea, aritmética barata. Y les voy a pedir para la siguiente sesión, vamos a ver este tema, antiderivadas trigonométricas. Les voy a pedir que repasen las identidades trigonométricas básicas. De hecho, se las doy en el formulario, ¿sí? ¿Cuáles son las básicas? Las recíprocas. Recíproca de seno, recíproca de coseno, recíproca de tangente. Están las identidades pitagóricas. La de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. La de secante cuadrada, la de cosecante cuadrada. Y las dos de cociente. Tangente es seno sobre coseno y coseno es, perdón, y cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? Entonces, esas identidades nos van a servir para resolver las antiderivadas trigonométricas. Es lo que veríamos en la siguiente clase, ¿sí? Bien,